¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Vicky y hoy día vamos a estar hablando de todos los libros que leí entre los meses de enero y febrero. Y comenzando, el primer libro que leí este año fue Wildcard de Elsie Silver. Este lo comencé y lo terminé en audiolibro. Y si les soy sincera, siento que fue un buen formato para leer este libro. Sobre todo porque, si es que soy honesta, los libros anteriores y en general toda esta saga de Elsie Silver no ha sido de mis favoritas. Lo cual en verdad es súper triste porque cuando yo recién comencé leyendo a Elsie Silver fue de mis autoras favoritas. O sea, muy rápidamente se convirtió en una autora favorita. Ella escribe romances contemporáneos que generalmente están situados en Canadá, en como pueblos pequeños, pero como en la Canadá más rural, como tipo los pequeños pueblos que uno asocia con Estados Unidos, con el viejo oeste, ranchos y esas cosas. Ella suele situar sus libros en ese tipo de ambiente, pero en Canadá. Y en verdad, ese tipo como de ubicación para un libro siempre me ha gustado. Me gusta mucho como esa vida rural en los libros, porque siento que se da muy bien para todo el tema como de familia encontrada y esos clichés que en general a mí me gustan mucho. Y dentro de eso, Elsie tiene 3 sagas, una que se llama la saga, les voy a ir poniendo las fotos, pero es como la saga de Gold Rush, algo así, que son una serie de 4 libros. Después tiene la saga de Chestnut Springs, que es la saga con la que saltó a la fama y creo que ya están todos los libros traducidos en español. Esa saga es mi favorita, por esa saga yo la empecé a leer y todos los libros son muy buenos. Siento que no tiene ninguno que sea significativamente más débil que los otros. Entonces esa saga 100% recomendada, pero esta, y que se llama la saga de Rose Hill, es la nueva saga que ha publicado la última y este es el cuarto y último libro de la saga. Y si les soy sincera, esta saga en sí no la encuentro tan buena. Siento que ha pecado de repetir mucho de los clichés y las cosas que hizo en los libros anteriores, y siento que en las cosas que intentó salir de esos clichés y hacer algo nuevo se sintió un poco forzado. Entonces, en verdad, no sé, la verdad es que no me ha gustado mucho, pero sí estoy contenta por haber terminado este libro. Y de hecho, este libro, ya pasando al mismo, yo creo que es de los mejorcitos de la saga. Para mí, de estos 4 libros, el segundo y este cuarto son los mejores. O sea, no necesariamente increíbles, pero sí son menos débiles que los otros. En este seguimos a nuestra protagonista Gwen y a Vash. Y el cliché que principalmente vende o diferencia este libro es que él es el padre de el ex de Gwen. Entonces tienen mucha diferencia de edad y él obviamente es como el típico cliché de el papá de mi ex. Y todo parte porque Gwen es una chica que le gusta mucho como viajar por el mundo, hacer cosas nuevas, nunca se queda fija en un solo lugar. Entonces dentro de eso ella hace clases de yoga y se va a vivir al pueblo donde él vive. Ellos originalmente se habían conocido como un tiempo atrás en un aeropuerto porque se les atrasó su vuelo por una tormenta y tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto juntos y los dos quedaron como súper flechados el uno del otro, pero después de eso perdieron completamente el contacto y nunca más se vieron y se volvieron a encontrar tiempo después. Y ahí es cuando ella aparece en el pueblo donde él vive y comienza a hacer clases de yoga y ahí es como se reencuentran. Él es un bombero y tiene que tomar de sus clases también por el tema como de ser bombero y estado físico y algo así. Pero sí, no sé qué más decirles de este libro aparte de como esa mini premisa y el cliché principal. Siento que este es de estos libros de romance que se venden más que nada por el cliché, que es el papá de mi ex. Y como les digo, siento que para mí estuvo bien. Le puse, en su momento cuando lo leí, le puse 4 estrellas, pero siento que ahora ya se lo bajaría a 3.5. Si bien me acuerdo del libro, como que no fue un libro que no haya sido memorable, tampoco fue ninguna maravilla. Así que 3.5 estrellas para este. Después de haber leído este, tenía muchas ganas de continuar con el romance, pero quería un romance bueno. Así que me fui con una autora que descubrí hace poco y que de hecho he leído muy pocos libros de ella, pero los que he leído hasta ahora me han encantado, y esa es The Happy Ever After Playlist de Abby Jiménez. Abby Jiménez, como les digo, he leído 2 libros, con este ya son 3 que he leído de ella y rápidamente se ha convertido en una autora favorita. Siento que su forma de escribir es demasiado linda y me gusta porque siento que tiene este romance en la línea perfecta de no ser como el típico romance adulto que quizás como que los protagonistas son muy grandes y ya tratan como otros temas, pero tampoco se siente forzadamente juvenil, como que los protagonistas de ella suelen ser jóvenes, son a menos de 30 años, pero ya adultos, como salidos de la universidad, ya haciendo vida adulta, y tristemente esa es la etapa en la que yo me encuentro en la vida. Entonces siento que quizás resona un poco más con lo que les pasa a estos personajes y como con los miedos y complicaciones que tienen. Todo comienza en este libro
libro cuando Sloane está manejando en el auto y de la nada le salta el perro, un perro como, en mi cerebro yo me lo imagino como un Golden Retriever gigante, que salta al auto de ella porque se había escapado al parecer de sus dueños. Entonces ella averigua quién es el dueño, pero nadie le contesta. Entonces como que asume que el dueño no le interesa el perrito, lo llama, le deja mensaje y nada. Bueno, resulta que el dueño es Jason, que es como un artista que está surgiendo a la fama. No alcanza a ser como un artista enorme, pero sí está como en esos típicos años de la carrera que son clave para un artista, en donde tienen que estar como todo el rato produciendo para poder hacerse su mercado dentro de la industria. Y dentro de ese contexto él estaba en Australia, creo, no me recuerdo si estaba grabando algo, una película, un comercial o lo que sea, pero la cosa es que no estaba en Estados Unidos y estaba completamente sin señal. Entonces 2 semanas después recibe todas las llamadas y resulta que él había dejado el perrito con una amiga y a esa amiga se le escapó el perro y no hizo ningún esfuerzo de buscarlo, y ahí es cuando se contacta con Sloane, que le había estado dejando todos estos mensajes. Entonces ahí comienzan a comunicarse en el fondo para coordinar de cómo qué van a hacer con el perrito, porque Sloane también ya le tenía mucho cariño, y también obviamente coordinar que ella le entregara el perrito. Y obviamente ahí a través de sus interacciones y mensajes y llamadas y todo eso empiezan a sentir cosas el uno por el otro, pero la principal trama de este libro yo diría que son dos. Uno es obviamente cómo manejar el tema del ascenso a la fama de Jason, y que en verdad tiene mucho trabajo y no tiene tiempo para una relación, y la disquera en la que él está como su manager y todo eso son súper pesados, no quieren que él esté en una relación y que en el fondo deje de ser apetecible para las típicas como adolescentes niñas que son sus fans. Y por otro lado, ya el lado más profundo, porque Abby Jiménez siempre les mete algo más profundo a los libros que ella escribe, y es que Sloane está luchando con una depresión porque ella perdió a su novio / marido. No se alcanzaron a casar, pero ya literalmente estaba comprometida y él murió, creo que en un accidente. Sí, creo que fue en un accidente en moto, pero no sé, muy triste, como en verdad ella estaba sufriendo mucho, todavía no ha terminado de procesar como ese duelo que ella tiene adentro, y por eso mismo también tiene muchas barreras como de entrada con Jason para poder siquiera contemplarse tener algo más serio con él. Así que este libro, pasando por todo eso, le di una puntuación de 4.5 estrellas, pero siento que es un libro que sí o sí voy a releer en el futuro y que quizás cambie y suba. Por ahora sí quedan 4.5 porque no es un libro del cual me acuerde todos los días, pero siempre que me acuerdo me trae demasiados buenos recuerdos. Siento que me acuerdo muy bien de este libro cuando normalmente, sobre todo los libros de romance, me pasa que me acuerdo de cosas en concreto, pero no de toda la trama en general o de los personajes, qué sé yo. Acá, si bien se me habían olvidado el nombre de los personajes, me acuerdo muy bien de la trama, de las escenas. Tengo como las últimas 50 páginas de este libro tatuadas en mi cerebro con lo que pasa al final, porque estaba llorando, chillando, en verdad es increíble. Así que muy recomendado este libro de Happy Ever After Playlist. Si es que están en español, se los voy a dejar por aquí. Y si es que no, de verdad, si es que pueden, les recomiendo mucho leerlo. Además que tiene un inglés que no es difícil, porque romance contemporáneo siempre es una muy buena opción para leer en inglés. Bueno, luego de estos romances quedé con ganas y me terminé sintiendo como muy nostálgica, siento, con el libro de The Happy Ever After Playlist. Entonces dije, ya que estoy nostálgica, ¿por qué no hacemos algo que no hago hace mucho? Y es releer la trilogía de los Juegos del Hambre. Así que eso fue lo que hice también. Esto fue en enero y, si les soy sincera, los leí demasiado rápido. Yo creo que en poco más de una semana había leído los 3 libros. Si es que por alguna razón no saben, estos libros, aparte del fenómeno mundial que fueron y que siguen siendo hasta la fecha, son de mis libros favoritos de la vida. Literalmente fueron los libros junto con Crepúsculo y Harry Potter que me introdujeron a la lectura, y este sobre todo que me introdujo a la lectura adolescente ya al 100%, y por lo mismo les tengo demasiado cariño y amor en mi corazón, y un lugar especial que ningún otro libro nunca va a poder reemplazar. Siento que estos personajes resuenan mucho con todo lo que yo soy, y me gusta mucho que cada vez que los leo siempre les saco algo distinto. Siempre hay personajes que me caen peor o mejor por razones distintas. Nunca siento lo mismo por un personaje, excepto por Pita, porque ese hombre es perfecto, pero todos los demás personajes siempre tienen reacciones distintas de mí. O sea, les digo que he tenido lecturas en donde odio a Gale, que es el mejor amigo de la protagonista, otras lecturas en donde siento mucha compasión y empatía por él. Lo mismo con Haymitch, con Katniss. Hay veces en que siento que Katniss es una narradora súper desleal, y otras veces en que solamente quiero protegerla, que siento que en verdad es súper sincera, pero la gente no sabe comprenderla. Entonces, no sé, siento que es una lectura que uno goza mucho releyendo, porque en verdad que siempre se le sacan cosas distintas, y sobre todo
el estilo de escritura que tiene Susan Collins, siento que es muy especial porque tiene esa capacidad de decir mucho con muy pocas palabras, no necesita adornar la forma en que escribe para que uno pueda sacar millones de significados de lo que está diciendo. Entonces, de verdad, siento que fue una muy bonita experiencia haber releído estos libros ahora, sobre todo porque, como les digo, no los releía yo creo que por lo menos hace unos 4 años. Y si por alguna razón no tienen idea de qué se trata, Los Juegos del Hambre es una distopía en donde estamos en un Estados Unidos muy, muy, muy a futuro, que ya ha sido destruido por las guerras y por desastres naturales. Y hace 74 años atrás, desde el primer libro, hubo una rebelión en donde los distintos distritos en los cuales se organizaba lo que es Panem, que era Estados Unidos, se rebelan en contra de el Capitolio, que era el lugar que tenía todo el poder, y terminan siendo como aplastados y ganados por el Capitolio. Originalmente eran 13 distritos los que se rebelaron y terminaron siendo 12 porque el 13º quedó aniquilado totalmente. Y nuestra protagonista es Katniss Everdeen, que ella es del distrito 12, que es el distrito más pobre de todos y también el más pequeño. Y como castigo a esta rebelión, el Capitolio condenó a todos los distritos a participar todos los años en los Juegos del Hambre, que son una competencia a muerte, en donde cada distrito tiene que enviar a 2 niños, un hombre y una mujer, de entre los 12 y 18 años. Entonces todos los años los niños y la familia y todos los distritos tienen que sufrir viendo cómo 2 de sus niños tienen básicamente que morir porque solamente gana uno sale vivo de todos esos 24 que van en total. Y Katniss, nuestra protagonista, es una superviviente desde el principio del libro porque por razones que no les voy a contar para no hacerles spoilers en caso de que no los hayan leído, pero por diversas razones ella tiene que hacerse cargo de su familia, proveer para ellos, alimentarlos, etcétera, y solamente tiene 16 años y por distintos motivos ella termina yendo a los Juegos del Hambre, entonces tiene que pasar por todo esto y sí, de eso se trata. No sé qué más decirles sin hacerles spoilers si es que por algún motivo no los han leído o no han visto las películas. En cualquier caso, léanlos y o vean las películas. Los libros son 100.000 veces mejor, yo siento que sobre todo en la dinámica, porque siento que en la época en que salieron las películas fue muy en la época de Crepúsculo, entonces todo siempre se resumía como al amor y el triángulo amoroso, porque Katniss tiene un mejor amigo y también seguimos como a Pita, que es el que va con ella a los Juegos del Hambre, el otro tributo. Entonces se genera ese, entre comillas, triángulo amoroso, y siento que la película se enfocó en esto no de una manera tan buena, en mi opinión. Entonces siento que es muy difícil viendo las películas entender todo lo que Katniss sentía y todo su monólogo interno, que siento que se pierde mucho en las películas. Entonces si es que pueden, les recomiendo mucho leer los libros primero antes de ver las películas, y si no, igual está bien. En cualquier caso, por favor, lean estos libros si es que no lo han hecho. Ay, no lo dije, pero obviamente 5 de 5 estrellas. Luego de eso, siguiendo en el mundo de los Juegos del Hambre, porque no quería salir, releí Amanecer en la cosecha, que este es el técnicamente 5.º libro que ha salido en el mundo de los Juegos del Hambre. Este libro cuenta la historia de Haymitch, que es el mentor de Katniss de la saga principal, y en el fondo ser mentor significa que él ganó los Juegos del Hambre hace tiempo atrás. En este caso, él ganó los Juegos del Hambre número 50. Katniss va a los 74, o sea, 24 años antes. Y sí, seguimos historia en los juegos. Este libro es genuinamente desgarrador. Lo leí entre que lo leí en la Kindle y entre que lo leí por audiolibro, y siento que fue una horrible decisión. No lo recomiendo en el mejor sentido que se pueda decir eso, y es que de verdad es desgarrador, hace sentir demasiado. Siento que no hay nadie que lea este libro y no termine absolutamente destrozado y llorando, y de verdad es terrible. Si es que ustedes han leído solamente la saga principal y no han leído los otros 2 libros que han salido después, yo opino que idealmente si es que han leído el libro de Snow, porque el libro de Snow genuinamente establece mucha parte del universo de lo que es el Distrito 12 antes de que naciera Katniss, de cómo eran sus orígenes. Pero si es que no, igual pueden 100% leer este y disfrutarlo. Este en su estilo narrativo y en la forma en que se estructura el libro y la acción misma del libro se parece mucho más a la trilogía principal, así que si disfrutaron ese libro 100% van a disfrutar este, y este lo van a sufrir mucho más porque todo el sufrimiento de esos 3 libros está condensado en uno en este caso, así que 100% recomendable leerlo. Bueno, después de eso, de todo ese sufrimiento emocional en el que me dejaron esos 4 libros, decidí leer Two Can Play, que es un audiolibro de Ali Hazelwood. Ali Hazelwood es una autora de romance que se hizo como muy famosa hace un par de años atrás
por el libro de La hipótesis del amor, que cuando yo lo leí se convirtió muy rápidamente en uno de mis favoritos. Es un libro muy entretenido. Y si bien no he leído todo lo que ella ha escrito, sí he leído muchas de las cosas que ha escrito. Y este libro en particular es un libro que originalmente se lanzó solo como audiolibro. Entiendo que ahora va a salir en físico, así que les voy a dejar la portada en español acá. Yo creo que va a ser un libro súper cortito cuando salga en físico, pero la verdad es que a mí me gustó mucho. Y en este seguimos la historia de dos desarrolladores de videojuegos que trabajan para compañías que son opuestas. Ellos se llevan mal porque tuvieron como un encontrón muy desagradable hace unos años atrás, sobre todo para la protagonista. Entonces se llevan mal, ella lo odia. Y por cosas del trabajo contratan a estas dos empresas a que se unan para desarrollar un videojuego basado en unos libros. Y esos libros son los favoritos de la protagonista. Se supone que son como libros típicos de niños. Yo me los imagino que serían como el equivalente a Harry Potter o a Percy Jackson. Y para la protagonista son muy importantes. Entonces ella está muy emocionada por desarrollar el proyecto, pero obviamente tienen que trabajar de la mano con él y esta otra empresa. Y resulta que esta otra empresa en general tiene mucha rivalidad con la empresa en la que ella trabaja, entonces se llevan muy mal. Y por lo mismo, los dueños de la empresa están muy asustados de que como los equipos se llevan tan mal entre sí, vaya a afectar el desarrollo del juego y les terminen quitando el proyecto. Entonces los dueños de la empresa deciden irse como a una escapada a las montañas, a la nieve, para que hacer como tipo team building, como desarrollo de equipo entre ambas empresas. Y la verdad es que lo disfruté. Siento que más allá de eso no les puedo contar mucho más porque en verdad es un libro muy cortito, pero es entretenido, muy clásico de Ali Hazelwood. Siento que todos los clichés que ella suele incluir están acá, pero de la mejor forma posible, y por lo mismo que es tan cortito se lee muy rápido. A ese le di 4 estrellas. Después de ese ya quería volver a la fantasía y leí la trilogía completa, aunque aquí solo tengo 2 de los libros, de El elixir de flor de luna de Brigitte Kemmerer. Les voy a mostrar los libros. El primero es El elixir de flor de luna. El segundo libro es En busca del alba. Y el tercero, no recuerdo cómo se llama, pero les voy a dejar acá la portada. Ese no lo tengo. Estos son libros de fantasía juvenil. Yo ya había leído a esta autora en otra de sus trilogías. Entonces, por lo mismo, ya conocía su pluma y estaba muy entusiasmada por comenzar a leer esta trilogía, porque había visto amigas cercanas que han leído estos libros y que los disfrutaron mucho. Entonces, por lo mismo, estaba muy, muy emocionada. En este libro seguimos a... Siempre se me olvidan los nombres de los protagonistas. Seguimos a Tessa, que es una como curadora. Ya no, contexto. Estamos en un mundo de fantasía en donde hay una enfermedad. El reino donde todo se desarrolla, que es Kandala, hay una enfermedad que no se sabe de dónde viene, si es contagiosa, no se sabe absolutamente nada de la enfermedad, solamente que cuando le da a la gente es muy difícil tener tratamiento sin que... Pero hay tratamiento preventivo para ella, y ese tratamiento preventivo se da a través de unos pétalos de una flor que son obviamente muy difíciles de conseguir, muy caros, muy exclusivos. Entonces nuestra protagonista, Tessa, se dedica a contrabandear pétalos y curar a la gente y darles como el tratamiento preventivo de esta enfermedad. Y todo eso lo hace con la ayuda de su amigo Wes, que también la ayuda a contrabandear y que llevan ya años haciendo toda esta dinámica de hacer rondas en la noche, de robarse los pétalos de flores de los distintos almacenamientos, ya sea de los reyes o de como los sectores de la ciudad donde vive la gente más acomodada y que tiene más recursos de estos pétalos. Y dentro de esto tenemos a la realeza, es un rey y como la mano derecha del rey, que es como el verdugo, que son quienes tienen el control del reino y que la gente odia, detesta, porque sienten que viven en ese palacio encerrados y tienen literalmente el poder para repartir más medicina para las personas, pero no lo están haciendo. Entonces siento que el libro sigue como estas dos líneas paralelas de, en el fondo, Tessa y Wes haciendo todo esto en la noche, y además como ese descontento y posiblemente rebelión que se va a venir en contra de los reyes. Pero sí, de eso se trata el primer libro, y obviamente no les voy a contar de qué se tratan los siguientes dos porque spoilers, pero terminé leyendo esta trilogía de corrido y el primer libro me sorprendió muy gratamente. Siento que fue muy entretenido volver a la fantasía juvenil nueva por primera vez, porque claro, había leído los Juegos del Hambre, pero ya me sabía esa historia al revés y al derecho. Entonces volver a leer una fantasía juvenil no lo hacía hace mucho tiempo, y debo decir que fui muy gratamente sorprendida. Me gustó mucho el libro, en verdad lo disfruté demasiado. El segundo también me gustó un poco menos que el primero, y el tercero también me gustó, pero es el que menos me gustó. Siento que fue una trilogía que fue así. El primero leí 4 estrellas, al segundo también le daría 4 estrellas, pero 4 estrellas
generosas, quizás tiradito por un 3.5. Y al tercero derechamente le di 3 estrellas. Originalmente cuando recién lo leí le puse también 4 estrellas porque lo había disfrutado, me gustó. Pero después mientras más pensaba el libro, una se me hizo muy poco memorable. Siento que hay pocas cosas que me acuerdo de lo que pasaron en el tercer libro. Del primero me acuerdo muy bien y del segundo también me acuerdo muy bien. Pero del tercero siento que no me acuerdo tanto del desarrollo mismo de la trama. O sea, si es que obviamente no lo voy a decir porque spoilers, pero si me pongo a pensarlo, sí me acuerdo un par de cosas, pero tengo que pensarlo, como que no lo tengo acá en el cerebro y eso no es bueno, o sea, no es una buena señal. Y además que el final del tercer libro, debo confesar que no me gustó mucho, siento que no fue, por lo menos para mí, un final tan satisfactorio. Siento que hubo muchas cosas que fueron como sacadas de la manga y que la autora quizás tomó el camino un poco más fácil, entonces sí, siento que está bien 3 estrellas para el tercer libro, no me encantó y mientras más lo pienso, menos me encanta. Después de eso pasamos al romance y leí The Striker de Ana Huang. Les voy a dejar acá la portada en español porque este también está en español. Y este me gustó, era muy tierno. Es un libro de romance en donde seguimos a nuestra protagonista, que es una bailarina de ballet retirada porque tuvo un accidente que la dejó con muchas lesiones y dolores crónicos y no puede como bailar profesionalmente. Y está como luchando con eso porque es muy triste, porque ella era como la típica prima bailarina, la que tenía todo el potencial, iba a obtener los grandes roles en las grandes producciones de ballet y nunca pudo porque tuvo el accidente justo antes de sus primeras presentaciones. Entonces está como luchando con toda esa decepción de lo que podría haber sido su vida si es que las circunstancias hubiesen sido distintas. Y por otro lado tenemos a nuestro protagonista, que es un jugador de nuestro fútbol, el fútbol de pelota, no el fútbol americano. Y él se acaba de cambiar de equipo. El equipo en el que él estuvo muchos años, así tipo, no sé, el Barcelona, como típico equipo donde todos son muy fans. Y es como que se hubiese cambiado, por lo que entendí del libro y por el drama que le ponían. Yo entendí que es como si él se hubiese criado toda la vida en el Barcelona y se fuese al Real Madrid. Como que todos lo sintieron muy traición. Bueno, en el libro él explica por qué se cambia, pero básicamente al equipo que se cambia tiene un proceso difícil porque obviamente para el equipo al que él llega también es difícil aceptar que él se haya ido a ese equipo y como que no lo incorporan tanto, como que no lo acogen. Y además de eso, tiene un compañero de equipo que se odian mucho, se llevan pésimo, al punto de que terminan perdiendo un juego solamente por lo mal que se llevan y porque no son capaces de trabajar en conjunto. Entonces el entrenador los castiga con tomar clases de ballet en esta academia, solamente ellos dos, para poder como trabajar en no solamente su flexibilidad y todo, porque en verdad es cierto que en la vida real muchos de esos tipos de deportes sí tienen como clases de ballet por temas de flexibilidad, prevención de lesiones y esas cosas, pero también como para mejorar en la relación que tienen ellos dos. Y resulta que el enemigo de él, o sea, su compañero que se llama pésimo, es el hermano de la protagonista femenina. Entonces además está como literal como la hermana de mi enemigo. Entonces da ese cliché que lo encontré creativo. Siento que normalmente se ve el de la hermana de mi mejor amigo, así que lo encontré muy creativo que fuese como de mi enemigo. Y sí, de eso se trata el libro. Como obviamente empiezan a tener las clases de ballet, pasan cosas, empiezan a acercarse, a conocerse y obviamente se terminan enamorando y ahí drama. O sea, de partida tiene que haber mucho drama para llenar las casi 600 páginas que dura este libro. Pero sí, me gustó, le puse 4 estrellas, creo que es una puntuación que mantengo ahora mirándola hacia atrás. Nuevamente, hay hartas cosas que me acuerdo del libro, que eso siempre es bueno. Y lo único que puedo decir es que, a ver, mis únicas 2 temas con este libro, y ahora que lo pienso, quizás no sea un 4 y sea un 3.5, ahora que lo pienso. Mis únicos 2 temas con este libro. Uno, es innecesariamente largo, siento que podría haber tenido 100 páginas menos y contar exactamente la misma historia. Y el otro tema fue el final, porque ahora que me estoy acordando, típico que los romances tienen como un drama del tercer acto, en donde algo pasa, se siente ya sea que una traición o un drama o cualquier cosa, que hace que los protagonistas ya sea que terminen o se separen o peleen o lo que sea. Ese conflicto le encontré todo el sentido del mundo en el libro. Lo que no le encontré sentido fue el cómo se resolvió. Yo siento que este niño necesitaba terapia. Ir a terapia, pero gravemente, urgentemente necesita ir a terapia. Y no va a terapia. Nadie lo pensó, nadie le dijo, tú necesitas ir a terapia. Y eso yo no lo entiendo. Sí, o sea, sí tomó acciones para resolver lo que hizo al final, pero siento que las acciones que hizo a mí no me convencen. Siento que sí alejó el problema y lo quitó como de su alcance, pero no atacó el fondo de por qué tomó esas acciones. Entonces sí, no, creo que es un 3.5. Ahora pensándolo mejor, un 3.5. Pero todo bien, entretenido. Quizás en algún momento continúe con la saga, porque es de estas típicas sagas de romance que son interconectados varios
varios libros. El segundo libro creo que seguimos al hermano, al con el que se odiaban. Pero sí, recomendado. A pesar de que no me gustó mucho cómo se resolvió el final, la historia en sí me entretuvo y me gustó. Y por último pasamos a los últimos 3 libros, aunque acá hay 2 que leí en estos 2 meses. Estos fueron los últimos libros que leí en febrero. Y los últimos libros que he leído, punto, porque no he podido tomar ningún otro libro después de leer esa trilogía. Quedé con un bloqueo lector impresionante. Siento que me encantó mucho ya y les voy a decir cuáles. Son la trilogía de La sanadora de Salindov de Lynette Noni. La sanadora de Salindov es el primer libro. El segundo libro es La prisionera de Valenia. Y el tercer libro, no recuerdo cómo se llama en español, pero acá está. Increíbles, increíbles. Cuando los leí, a los 3 les di 4 estrellas. Creo que se acercan a las 5, pero no sé cómo verlos individualmente, porque los leí uno tras otro. Leí el primer libro como en un periodo de onda 5 días, pero después el segundo libro me lo leí en un día y medio y el tercer libro lo mismo, como en un día y medio. O sea, lo recuerdo perfecto porque me junté con mis amigas, creo que era un viernes o un sábado, que les dije, estoy leyendo este libro, me está gustando, voy en la mitad, era el primer libro, porque una de mis amigas lo había leído, y le dije, voy en la mitad del primer libro, me está gustando, bla, bla, bla. 3 días después, creo que fue el martes, le escribí, amiga, me terminé la trilogía, como, por favor, necesito que conversemos de esto. Y sí, me encantó, es increíble, es que son muy buenos, de verdad, siento que hace mucho tiempo que una trilogía no me hacía sentir así y que no me dejaba así, como con ese vacío. Fui a buscar fanfics del libro. Y que yo normalmente leo muchos fanfics, pero siempre leo de los mismos libros. Como siempre vuelvo a los mismos. Pero yo creo que en verdad no me pasaba hace años que iba a buscar fanfics de algo nuevo. Y en este caso iba a buscar de esto. Y no hay nada, que es lo peor. Hay muy pocos, hay como 5 y ya me los leí. Así que por favor, léanlos y después escriban fanfics para que me los compartan, por favor, porque yo no tengo ese talento. Pero bueno, pasando a los libros propiamente tal, es que no sé cómo contárselos porque es difícil explicar de qué se tratan y venderlo, porque siento que el libro en sí, la premisa, a mí, siendo sincera, a mí no me llamaba tanto la atención. Yo tenía muy a grandes rasgos de qué se trataba, pero nada más. Básicamente seguimos a la protagonista que se llama Kiva, y Kiva fue llevada a la cárcel junto con su padre cuando era muy muy chica. Tenía literalmente como 7 años cuando se los llevan a la cárcel, y en este mundo donde ellos viven, en este como reino, tienen una cárcel que es como la peor para lo peor de la sociedad, impenetrable, bla bla bla, nadie sale de ahí, todos se mueren al poco tiempo, etc. Pero ella ha logrado sobrevivir, y por el conocimiento que tenía su papá y que se lo traspasó a ella es la sanadora de Salindov, o sea, la sanadora de la cárcel. Y por lo mismo ella tiene como una mala como pasada, o sea, como que no vive tan bien dentro de la cárcel como uno esperaría, porque es muy rechazada por el resto de los prisioneros. El resto de los prisioneros todos la consideran una traicionera, cómo puede venderse hacia los mismos que la tienen encarcelada y trabajar para ellos y cuidarlos y bla bla bla. Entonces todo parte en la trama porque un día llega una nueva prisionera que es la prisionera o sea, la reina de los rebeldes, porque obviamente, como es todos los mundos de fantasía juvenil, el reino o reinado explotador y malvado, tiene que haber un grupo rebelde, y en este caso la reina de los rebeldes es tomada prisionera y se la llevan a Salindov, pero ella está muy mal. Entonces Kiva tiene que devolverla a la vida, o sea, no devolverla a la vida literal, pero tiene que hacer que se mejore su salud, porque la van a hacer pasar a la reina rebelde, la van a hacer pasar por unas pruebas, como, o sea, son pruebas hasta que termine. Y que son pruebas que se supone que, como yo lo siento como muy los juicios de las brujas antiguos, como que siempre cuentan en clases o en el colegio, que son como los típicos que son retos o pruebas imposibles y que se supone que si los pasas es porque eres inocente. Entonces tiene que hacer que la reina rebelde se salve para poder pasar estas pruebas. La cosa es que por a veces motivo no lo logra y ella tiene que tomar el lugar de la reina para estas pruebas. Y así es como parte. No les quiero contar mucho más porque de verdad siento que es un libro que es mejor llegar sin saber tanto. Obviamente hay un romance, es lo mejor que me ha pasado en la vida este romance. Es increíble. No sé cómo explicarles todo lo que siento por esta trilogía. Me sorprendió demasiado y siento que hace mucho me estaba quejando con una amiga de que siento que los libros hoy en día, sobre todo los libros como de adultos, como los New Adult, y en general incluso varios juveniles, onda Sarah J. Maas, últimamente también Cassandra Clare, como los libros en general últimamente han perdido ese toque como de la desesperación, siento, que en inglés como que se le llama el yearning, que es como ese anhelo, esa desesperación de estar con la otra persona y de no poder estar con ellos por a veces motivo. Siento que en todos los libros, y lo digo, incluso en como los de Sarah J. Maas, que los tengo ahí, cuando tú conoces al interés amoroso, sabes que se van a quedar juntos. Y de hecho, en el 90% de los casos, se quedan juntos en el primer libro. Y después todo el resto del libro, sí, todo el resto de los libros, sí, hay drama, pasan cosas,
cosas, todo, pero no hay nada que separe a los personajes, o si es que se separan es por un tema circunstancial, como por ejemplo distancia física, que tienen que ir a lugares distintos, o que uno es encarcelado o tomado prisionero, pero no es el hecho de que no puedan estar juntos, o que haya algo que uno le mintió y traicionó al otro, y que no se arreglen al tiro, que no se arreglen en el primer libro siguiente. Siento que eso se ha perdido hoy en día, y este libro lo tiene, me lo devolvió al 100%. Como esas típicas como contactos donde se ven a lo lejos pero se odian, están enojados y no se pueden mirar a los ojos pero no pueden evitarlo, y como la típica escena del señor Darcy con la mano. Eso es lo que yo necesito en la literatura hoy en día, y estos libros me lo dieron. Este libro en particular, sobre todo el segundo y sobre todo el tercero, Dios mío, yo figuraba en público intentando contener mis lágrimas, porque de verdad fue horrible, lo pasé pésimo, en el mejor sentido posible lo pasé pésimo. Es increíble. Por favor, lean estos libros. De verdad que es lo que yo les digo. No sé muy bien cómo vendérselos porque siento que de reseña, o sea, como de sinopsis, no suenan tan entretenidos. Lo sé porque yo estuve ahí, pero de verdad que no se van a arrepentir. Son increíbles. Además que la gracia de estos libros también siento que son los giros de la trama. Siento que pasan muchas cosas que uno no se espera y se revelan muchas verdades y cosas que uno no se espera para nada. Entonces también está ahí todo el libro leyendo así y colapsando. Pero bueno, eso es todo lo que les puedo decir de estos libros. De puntuaciones, como les dije, a todos les di 4 estrellas. Pero cada vez que lo pienso más, se van acercando más a un 5. Así que por ahora queda ahí en ampliaremos. Quizás a fin de año los verán probablemente en mi lista de mejores libros del año. Pero sí, eso es lo que les puedo contar de estos libros. Como les he dicho 1.000.000 de veces, los amé. Los recomiendo a 1.000.000%. Si es que hay algo que se llevan de todo este video, por favor lean estos libros. Y han pasado yo creo que por lo menos unos 10 días desde que los terminé y no he podido leer nada más, de verdad no puedo. Como que necesito, solo pienso en estos personajes y en esta historia y en todo lo que pasó y en todo lo que le quitaron a mi corazón. Horrible. Bueno, léanlos, por favor. Y eso fue todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que se hayan quedado hasta esta parte. Si es que se quedaron al final, muchas gracias. De verdad que lo mejor fue para el final porque los últimos libros fueron los mejores. Y si es que llegaron a esta parte del video, comenten con un emoji de una luna para saber que llegaron a esta parte y poder, obviamente, comentarles y responderles. Si es que han leído alguno de los libros que hablé en este video, díganmelo y comentamos. También, si es que se llevaron alguna recomendación nueva de este video, háganmelo saber. De verdad me interesa mucho. Cuéntenme cuál fue el mejor libro que ustedes han leído en el último tiempo, dentro de este año, onda enero, febrero, cuál ha sido su libro favorito. Y eso, no se olviden de darle like, comentar, suscribirse, hacer todas esas cositas entretenidas de YouTube y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!